Señoras, señoritas y señores estudiantes, buenas tardes. Hoy empezamos ya las clases correspondientes a lengua y literatura. Como habíamos expresado el sábado anterior, vamos a realizarlo ya el análisis del libro de texto que ustedes tienen en sus manos. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis de toda la unidad 1. Fue lo que les mandé a resumir, que algunos enviaron los deberes, otros no enviaron los deberes. Bueno, eso queda en la conciencia de cada uno de ustedes. Comenzamos con las clases. El texto y sus características. El texto y sus características. Cada vez que nos comunicamos mediante el uso de palabra, ¿sí? Mediante el uso de escritos, etcétera, ya sea de forma oral o de forma escrita, estamos creando un texto, ¿no es cierto? De esta forma, vamos a entender por texto cualquier expresión verbal, una conversación, una carta, un poema, la letra de una canción, un discurso, un libro, etcétera. En sí, el texto es una manifestación lingüística, oral o escrita, con una intención comunicativa y una unidad de sentido. Repito, el texto es una manifestación lingüística, oral o escrita, con una intención comunicativa y una unidad de sentido. Ese es el concepto de lo que es un texto. El texto tiene algunas características del texto. Vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Todo mensaje, para ser considerado un texto, debe cumplir con las siguientes características. 1. Perseguir una intención. Siempre que una persona elabora un texto, lo hace con un determinado propósito. Puede ser para convencer a un amigo, informar de algún acontecimiento que se está dando, aprobar un examen, aprobar una asignatura. Claro, hacemos un texto didáctico, por ejemplo, un resumen, ¿sí? Entonces, sí, perseguir una intención, número 1. Número 2, estar estructurado. El texto ha de organizarse en párrafos. Cada uno de estos párrafos, ¿sí? Contiene una sola idea. Párrafo 1, una idea, párrafo 2, una idea, que están entrelazados en sí por enlaces, ¿sí? Enlaces gramaticales, ¿sí? Estar estructurado, número 2. Número 3, estar cohesionado, estar cohesionado. Las ideas de cada párrafo deben guardar relación entre sí, mediante expresiones de unión, a las que llamamos enlaces y conectores. Así es, estar cohesionado, tener una sola idea, ¿no? Las ideas de cada párrafo, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, están entrelazados, ¿no es cierto? Guardan relación entre sí y tienen palabras de enlace o de unión que se llaman conectores. Número 4, desarrollar un tema. Todas las ideas de los párrafos tienen que ordenarse lógicamente para expresar un tema, que generalmente este tema se condensa en el título. Por ejemplo, voy a hablar sobre géneros literarios, título géneros literarios, y el texto estará referido a todo lo que son géneros literarios, ¿sí? Siguiente punto. Adaptarse a la situación. Siguiente punto. Adaptarse a la situación. El vocabulario que se usa debe ser el adecuado. ¿Sí? Debe ser el adecuado para expresar la intención del autor y que sea a la vez comprensible por el que me está escuchando o la persona que me está leyendo mi texto. ¿Sí? Entonces, no puedo utilizar un lenguaje técnico en un escenario o en un auditorio que no maneje esa lingüística o no maneja ese tipo de lenguaje. Debe ser un lenguaje, ¿sí?, adaptado a la situación. El vocabulario que se usa debe ser sencillo, claro, preciso. No con esto quiero decir que todo texto debe ser escrito en lenguaje coloquial. No.
debe ser escrito en lenguaje científico, pero no tan aplicando muchos términos técnicos que más les confundimos a nuestros lectores o a nuestros oyentes. Por favor, el lenguaje debe ser claro, sencillo, manejable por todo el auditorio o por todas las personas o a todos los lectores a los que va dirigido nuestro texto. Siguiente punto. Siguiente y último punto. Respetar las normas. Además de ser coherente y estar cohesionado, un texto ha de ser correcto y debe ser correctamente escrito, ajustándose a las diferentes normas gramaticales y ortográficas. Es decir, no debe contener errores ortográficos o de pronunciación, tampoco errores de concordancia, ¿sí? Debe estar semánticamente adaptado, ¿sí? Bien escrito, bien redactado, evitando redundancias, ¿sí? Evitando errores de concordancia, y más aún, si es un texto escrito, por favor, evitar las faltas ortográficas, siguiendo siempre las reglas ortográficas para el uso de la tilde, el uso de las diferentes letras, la N, la M, cuando va M, cuando va la N, para no confundirnos, uso de la H intermedia, inclusive. Bien, todo este conjunto de normas, ¿no es cierto? Todo este conjunto de características, hacen que el texto cumpla con su función. La función de un texto generalmente es comunicar, informar de algo a alguien, ¿sí? Si yo escribo, estoy escribiendo para algún lector. Si yo estoy dando un discurso, es a un auditorio para que se informen o para que simplemente aprendan o entiendan lo que quiero comunicarles, ¿sí? Eso es en cuanto a los textos. Ahora también tenemos textos académicos. Antes de entrar al siguiente punto, textos académicos, vamos a refrescar un poco los conocimientos respecto a los géneros literarios. Yo siempre, casi en cada clase, les hago un recorderis de los géneros literarios. Usted debe dominar los géneros literarios. Ya sabe qué es un género literario. Ustedes, desde que fueron mis estudiantes, desde décimo, creo, yo les vengo recalcando los géneros literarios. Los géneros literarios son 4 a nivel universal, ¿sí? Algunos autores sé que son 5, otros 3, pero nos quedamos en la media, 4, ¿cierto? Los géneros literarios, el género narrativo, el género lírico, el género dramático y el género académico. 4 grandes géneros. ¿Pero qué es un género literario? Un género literario, ¿sí? Es el conjunto de obras literarias clasificadas por su forma, por su estructura, por su contenido. No es lo mismo una novela de aventuras que un libro de versos. No es lo mismo un libro de versos que un libro de texto. No es lo mismo escribir versos que escribir un ensayo. Entonces, hay que diferenciar. Cada uno de estos géneros, por eso llaman géneros, tiene subgéneros. Por ejemplo, el primer género, la narrativa. El subgénero, la novela. Y dentro de la novela también hay clasificaciones, porque no hay solo una novela de aventuras, también habrá la novela de terror, ¿sí? Hay la novela policial, la novela de amor, la novela de ciencia ficción, y así podría seguir enumerando, ¿no es cierto? Subgéneros. Entonces, cada género tiene sus subgéneros. He ahí la importancia de ir recalcando siempre los géneros literarios. Los géneros literarios. Bien, habíamos dicho 4 géneros literarios: género narrativo, género literario narrativo, género literario lírico, género literario dramático y género literario académico o científico también. Le llaman académico, científico o didáctico, les llaman, ¿ya? Ese género, el 4º género que hoy vamos a ver, es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque vamos a ver textos académicos. Dentro del género literario académico, científico o didáctico que le llaman, es el 4º género literario, se encuentran todos los escritos realizados para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para el proceso de interaprendizaje,
¿sí? En este género literario académico, como su nombre lo dice, es creado justamente para la academia, es decir, para los académicos, es decir, para las personas que enseñan, para las personas que aprenden, para el proceso de interaprendizaje, el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Para eso es creado este género académico. Porque si no, ¿dónde clasificaríamos los proyectos, las tesis, monografías, ensayos, resúmenes, entre otros? Vamos a ver ahora sí lo que es el texto académico. ¿Qué es el texto académico? Un texto académico hace referencia a los trabajos propios del ámbito estudiantil, del ámbito educativo, ¿sí? Ejemplos de textos académicos tenemos el ensayo, monografías, tesis, proyectos, resúmenes, reseñas, críticas, comentarios de textos, ¿sí? Artículos de revistas, ponencias a defender uno sobre la base científica de investigativa, entre otros. Esos son textos académicos que están estudiados justamente por el cuarto género literario, que es justamente se llama el género académico, científico o didáctico. ¿Sí? Se llama así. Bien, aunque en la mayoría de los textos académicos se maneja un lenguaje formal y riguroso, algunos textos académicos, como el ensayo, permiten una expresión más subjetiva, no tan formal, no tan rigurosa. ¿Por qué? Porque el ensayo es creación propia del estudiante, es la ponencia, el punto de vista, la idea que tiene el estudiante sobre un determinado tema. Y él lo desarrolla sobre la base de su percepción mental, sobre la base de su desarrollo cognitivo. Eso el ensayo es de estructura libre, es de escritura libre también, ¿sí? La estructura, los 3 puntos del ensayo, ya sabemos, ¿no es cierto? Introducción, desarrollo, conclusiones. Listo. Pero dentro de ese esquema, ¿sí? El lenguaje que utiliza el que realiza el ensayo, el escritor del ensayo, es un lenguaje propio de él, que él tomará en cuenta si es que va a emplear lenguaje técnico, científico o simplemente un lenguaje comprensible, asequible a todas las personas que lean ese ensayo. Mucho ojo, ¿sí? Características de los textos académicos. Los textos académicos también tienen características, ¿no es cierto? Los textos producidos en el ámbito estudiantil tienen una marcada característica formal. Ojo, los textos producidos en el ámbito estudiantil tienen una marcada característica formal. Se presta mucha atención al lenguaje y al estilo, empleado, a la forma en que está estructurado el texto. Se toma mucho énfasis también a eso. Y se toma mucho en cuenta las normas de citas bibliográficas, ¿sí? Entre otros. ¿Por qué? ¿Por qué se toman en cuenta las normas o citas bibliográficas? Porque cuando realizamos textos académicos, nosotros siempre consultamos fuentes bibliográficas, consultamos fuentes en la web, webgrafía, o nos dirigen a links donde está información y nosotros extraemos esa información para poder desarrollar nuestro texto académico. Si nosotros no colocamos ni bibliografía, ni webgrafía, ni linkgrafía, se asume que es producto nuestro, ¿no es cierto? Pero no es así, es un plagio. En la ley se llama plagio. Por eso es importante cuando nosotros realizamos cualquier tipo de texto académico, una monografía, una tesis, un proyecto, una ponencia, ¿sí? Que son los más extensos, debe de ley existir la bibliografía, webgrafía, linkgrafía. Mucho ojo, señoras, señoritas, señores estudiantes, por favor. ¿Sí? Entonces decíamos que los textos académicos tienen ciertas características, ¿no es cierto? Tienen un lenguaje formal, ¿sí? Un lenguaje formal. ¿Sí? Estas características se pueden resumir de la siguiente manera. 1. Estilo formal y técnico. Una monografía, por ejemplo, debe reunir ciertas condiciones formales de redacción, ciertas condiciones formales de redacción. Contar con una introducción, un índice, correctamente organizado este índice, las citas bibliográficas, la conclusión y de ser necesario el o los anexos, ¿cierto? ¿Sí?
estoy poniendo como ejemplo una monografía, perdón, que no es un trabajo lo máximo, ¿no? Que no es un trabajo investigativo de mucha importancia, pero sí marca grandes diferencias y es lo que más se emplea en el ámbito estudiantil. Entonces, el estilo formal y técnico de todo trabajo académico debe reunir ciertas condiciones formales para su redacción. En este caso, como ejemplo, la monografía, una monografía, perdón, tendrá siempre una introducción, luego tendrá un índice que va perfectamente organizado y donde constan las hojas y coincide con el número de hojas de mi trabajo monográfico, ¿no es cierto? Si digo en la hoja 10 está qué es la lectura inferencial, entonces en la página 10 va a estar lo que es la lectura inferencial con ejemplos. Eso es un índice organizado. Y debe contener, lógicamente, las citas bibliográficas, webgráficas o links, enlaces, de donde yo saqué la información para ese trabajo monográfico. Luego vendrá una conclusión que concluyo de esa monografía, son propias las conclusiones, y de ser necesario vendrán anexos, ¿cierto? Por ejemplo, puede venir mapas, tablas informativas, tablas estadísticas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la primera característica es el estilo formal y técnico. Segunda característica, variedad temática. Segunda característica, la variedad temática. El tema a ser tratado depende de la disciplina que vamos a estudiar, por ejemplo, si es la medicina, el ámbito social, el ámbito del científico, el ámbito educativo, el ámbito psicológico, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? El tema a ser tratado depende de la disciplina que vamos a estudiar. Habrá textos académicos que desarrollen temas educativos, así es como el texto que usted tiene, desarrolla todo lo que es lengua y literatura. Tiene texto también de química, todo lo que es química, ¿no es cierto? Temas educativos. Habrá textos que desarrollan temas sociales, por ejemplo, el libro de ciencias sociales. Naturales, libro de ciencias naturales. Científicos, es cuando usted ya quiere investigar. Por ejemplo, yo quiero investigar sobre la andragogía y su uso en la educación de adultos. Tengo que ir a un texto especializado, científico, que me dé esa información, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, 2, variedad temática. Número 3, va dirigido a un público especializado. Puede estar dirigido a los profesores, puede estar dirigido a los compañeros inclusive, o puede estar dirigido a un tribunal de examinación. Es por eso que los textos académicos guardan mucha coherencia y guardan mucho cuidado el momento de realizarlos y se siguen estas características, estilo formal, variedad temática, porque va dirigido a un público especializado, va dirigido a un tribunal de docentes, va dirigido, ¿sí?, al docente, va dirigido a estudiantes posiblemente que están más avanzados que nosotros, entre otras cosas. Por eso es que siempre el texto académico como característica va dirigido a un público especializado. Cuarta característica y última, el texto académico como característica debe demostrar un conocimiento, ¿sí? Debe demostrar un conocimiento. Si no, ¿por qué se llama académico? Si no me enseña nada. El texto académico debe demostrar un conocimiento en forma sistemática, forma científica, y si estoy transmitiendo conocimiento en forma pedagógica o andragógica, ¿sí? Eso debe transmitir un texto científico, perdón, un texto académico. Por eso se llama texto académico. Va a la academia, sale de la academia, sale de los docentes, sale hacia los docentes, ¿cierto? Mucho ojo. Con estas cuatro características que hemos visto ya del texto académico, ¿no es cierto? Estilo formal y técnico, variedad temática, dirigido a un público especializado y demostrar un conocimiento. 4 características que debe tener, que obligatoriamente deben estar presentes en el texto académico. Siguiente punto. Pasos para escribir un texto académico. ¿Cómo escribimos un texto académico? Pasos para escribir un texto académico. ¿Sí? Primero, escoge un tema de interés social. Primero, escoja un tema de interés social. 2, selecciona los argumentos más fuertes y anticipa los argumentos que podrían refutar los tuyos. Así es, busca argumentos que sean fuertes, por ejemplo, argumentos de ley, o sea, que están en el marco legal, ¿sí? Si yo quiero hacer
un texto académico, un ensayo sobre el trabajo infantil. Entonces, ya veo un tema de interés social, ¿no? El trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito. Miren, y eso conocerlo más delimitado. El trabajo infantil en el Centro Histórico de Quito, delimitado, ¿no es cierto? Ya no es todo el distrito, ya es solamente el Centro Histórico. Ya delimito mi trabajo investigativo. Y siguiente, selecciono los argumentos fuertes. Entonces, en este caso, ¿qué selecciono? Selecciono el marco legal vigente, donde me dice la Constitución, la máxima ley de la República del Ecuador, que está arriba, luego vendrán los reglamentos, luego las leyes. Pero la Constitución Política del Estado no puede estar nadie encima de la Constitución Política del Estado. Entonces, en la Constitución Política del Estado me dice que ningún niño, niña o adolescente debe desarrollar labores, ¿sí? Labores remuneradas. O sea, no hay trabajo infantil. Entonces ya voy cogiendo mis argumentos. Y va a haber contraargumentos, ¿no es cierto? Y van a decir, vea, yo me he criado desde pequeñito trabajando desde los 10 años y aquí estoy, soy un hombre de bien. Perfecto, perfecto. Usted tiene que buscar los argumentos para refutar eso. Sí, porque eran otros escenarios. Pero hoy en la actualidad, en vista de los peligros que existen en calle, peligros que existen en la sociedad, ya no podemos dejar que nuestros niños, niñas, adolescentes estén deambulando, por ejemplo, hasta altas horas de la noche, vendiendo, ofreciendo productos a expensas de que les rapten, les violen, les asesinen, les quiten los órganos, entre otras cosas, ¿no? Mucho ojo. Entonces usted ya va viendo sus contraargumentos para usted hacerle más sólido su texto académico. ¿Sí? Selecciona los argumentos fuertes, ¿no es cierto? Y contraargumentos para defenderse en caso de que tenga que exponer esa ponencia. Luego, para ayudarte en tu proceso de escritura, nosotros siempre, siempre sugerimos, cuando usted va a hacer un ensayo, ¿sí? Siempre que se documente bien, se documente bien. Lea, lea, entérese, empápese del tema que va a tratar en su ensayo para que no quede mal. Porque un documento académico es un documento que enseña, es un documento para aprender. Entonces, si usted me presenta de una forma vaga un ensayo, no me dice nada, no es un documento académico. Mucho ojo, ¿sí? Nosotros generalmente cuando realizamos este tipo de documentos, de textos, también existe la descontextualización. La descontextualización. Descontextualización. ¿Qué es la descontextualización? Es una palabra nueva que ya está incluida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué es la descontextualización? Generalmente, y en la actualidad estamos empleando bastante esa palabra, ¿por qué? En el ámbito informativo, los periodistas, ¿sí? Ellos son los encargados de informar sobre todo lo que acontece en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Sobre todo lo que acontece en nuestro entorno social. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces a nosotros nos vienen noticias alteradas, ¿sí? Noticias descontextualizadas. Pongamos un ejemplo. Hace un año y más, en el paro de octubre del 2019, existían muchas noticias descontextualizadas, es decir, que no se apegaban al contexto real de lo que está sucediendo. Y eso es descontextualizar. Sacar una noticia del contexto real del cual está sucediendo o sucedió. Eso es descontextualizar sin irnos muy lejos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una noticia descontextualizada, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto creo que está en su libro. ¿Ya? El Centro Cultural, noticia contextualizada. En octubre, el Centro Cultural Alemán realizó un festival de cervezas, al cual asistió el presidente del Centro Cultural Alemán. El presidente cató o probó varios tipos de cerveza, la negra, la roja, la rubia y la blanca. Finalmente, supo indicar que había preferido la rubia, aunque también había encontrado muy bien elaborada a la cerveza roja. Noticia dentro de su contexto, lo que sucedió. Ahora, alguien que por ahí estuvo apurado, anotó solo partes, pone la siguiente noticia. Información descontextualizada, darse cuenta. En la página web del Centro Cultural se publicó un artículo cuyo titular rezaba: al presidente
del Centro Cultural Alemán le gustan las rubias. ¿Ya? Es el título. Entonces, ¿qué le viene a la mente a usted cuando lee ese título? Totalmente fuera de contexto. Le viene a la idea, a la mente, a la idea, a la mente, mil cosas. O sea, que de pronto este presidente del Centro Cultural Alemán es un racista, es un discriminador, es uno que discrimina a todos, solo le gustan rubias, ¿no es cierto? Ah, entonces, mucho ojo con las noticias descontextualizadas. Con eso, jóvenes, está explicado lo que es la descontextualización. Está claro. ¿Sí? Seguimos. El libro electrónico. Vamos a hablar del libro electrónico. ¿Qué es el libro electrónico? ¿No es cierto? Ahora está de moda el libro electrónico. Todos ahora ya venden libros electrónicos. El libro electrónico no es otra cosa que la versión digital de un libro de papel, el cual puede visualizarse mediante un dispositivo digital, que puede ser una computadora, puede ser un celular inclusive, puede ser un iPad, o en la actualidad ya están vendiendo lectores de libros electrónicos, como tablets, donde vienen 2, 3, 4 libros y usted lee. ¿Listo? ¿Sí? El término ebook, ¿sí? Electronic book, ebook, electronic book o libro electrónico, se usa para denominar tanto a la versión digitalizada de libros como a la persona que lee estos libros. Aunque para la persona que lee los libros se utiliza más el anglicismo o palabra de origen inglés, e-reader o lector de libros digitales, ¿no es cierto? Nosotros podemos encontrar libros digitalizados en algunas tiendas electrónicas, la más conocida Amazon, ¿no es cierto? Sí, la más conocida es Amazon. Generalmente los libros electrónicos vienen en formato PDF. Observe usted el libro que tiene de texto de las asignaturas de este periodo. Son libros electrónicos que están en PDF, que contienen lo mismo que contiene un libro físico, ¿sí? Contiene lo mismo que contiene un libro físico. Entonces, sí, generalmente vienen en formato PDF, pero pueden venir en otros tipos de formatos. El más utilizado aquí en el Ecuador es el formato PDF, ¿sí? Existen muchas razones por las cuales el libro electrónico puede llegar a ser más utilizado entre los lectores que el libro impreso, ¿sí? Pero existen algunos amantes de la literatura tradicional, de los libros, que no piensan lo mismo, ¿no es cierto? Lo bonito es tener un libro, llevarme, sacar el libro, ponerme a leer, pero bueno, eso ya es a criterio personal. Pero a futuro, los únicos libros que vamos a leer más serán los libros electrónicos, ¿no es cierto? Ya se están socializando de manera muy rápida los libros electrónicos. Pero vamos a ver las ventajas del uso de libros electrónicos, las ventajas. Permitiría que los estudiantes no llevasen kilos de letras en la espalda todos los días al colegio. Así es. Un ejemplo, vuelvo a repetir, su libro de texto. Es un libro, el libro físico es un libro grueso, ¿sí? Que pesa sus 2 libras casi. Pero usted tiene el libro digital que coge y abre donde quiera, la página que usted quiere y listo. Y lee, ¿es cierto? Sí, es una ventaja. Permite que a los estudiantes ya no estén llevando mucho peso en sus mochilas. ¿Ya? Otra ventaja, las bibliotecas y personas tendrían un fondo bibliográfico infinito. Así es. Usted sabe que la información que hay en Internet, en la red, es infinita. No termina de leer usted. Entonces, es igual. Los libros, usted quiere un libro, bueno, cuando ya sean gratis, porque ahora todo es pagado, ¿no? Usted para bajarse libros debe pagar. Entonces, ya va a haber un momento en que ciertas obras literarias, especialmente de la literatura universal, van a ser gratuitas. Entonces, usted va a coger y usted va a descargar nada más. ¿Sí? Exacto. La accesibilidad a la cultura sería total, así es. La accesibilidad a la cultura sería total, siempre y cuando reúna los requisitos. Bueno, ya vamos a ver las desventajas. Siguiente ventaja, millones de árboles dejarían de talarse si usáramos únicamente libros electrónicos. Como ventaja, ¿cierto? Otra ventaja, los autores de obras literarias ganarían el 70% de regalías frente al 10% que actualmente ganan
vendiendo libros de papel. ¿Por qué? Porque les quitan las regalías, porque tiene que comprar los insumos, el papel, imprimir las tintas, etcétera, entonces le queda solo el 10%. Pero si son libros electrónicos que ya no requieren ese material, ¿sí? Aparte de que usted ahorra recursos, ya le sube el nivel de ganancia, ¿no es cierto? Esos son como ventajas del libro electrónico. Vamos a ver las desventajas. No existiría la sensación y apego al libro de papel por su tacto, su aroma, otros aspectos que nos hacen amar un libro, lo que les dije, ¿no es cierto? Hay personas que somos adictas a tener el libro en la mano, a estar hojeando, inclusive a meditar con el libro, oliendo, no sé. Entonces, ya no habría esa sensación emotiva entre el lector y el libro, ya no hay. Ya todo se vuelve más digitalizado. Las librerías, bibliotecas, hemerotecas, pequeños distribuidores de libros dejarían de existir, lo cual puede traer un problema de empleo, de subempleo para las personas que trabajan en dichos lugares. Así es, se terminan las fuentes de trabajo, perdón, en todo lo que son librerías, ¿sí? En todo lo que son las bibliotecas, inclusive, porque ahora solo hay bibliotecas virtuales, usted ingresa y es como estar en la biblioteca física. Va a la percha de cualquier libro, coge y ya se descarga y listo. Otra desventaja, comprar un dispositivo apropiado para libros digitales puede resultar muy costoso. ¿Sí? Puede resultar muy costoso. Por ejemplo, solo un iPad, $200 para leer un libro que le cuesta 40. Imagínense, ¿sí? Muchas personas quedarían sin poder adquirirlo y por ende quedarían al margen de la lectura, de la cultura, como muchas personas que no tienen acceso a computadoras, a energía eléctrica, a internet, están marginados de la tecnología. Lo mismo sucede con los ebook o libros electrónicos, ¿no? Esas son las ventajas y desventajas del libro electrónico. Bien, vamos al siguiente tema de clase, que es la novela realista. La novela realista hispanoamericana. ¿Por qué es hispanoamericana? No es americana nomás. Hispanoamericana es porque esta novela realista nace en América Latina, tomando en cuenta que América Latina viene desde México, ¿no? Hasta Argentina. Bien, novela realista hispanoamericana. La narrativa hispanoamericana, o sea, los escritores de libros hispanoamericanos, los novelistas, ¿sí? Hispanoamericanos, ¿sí? La narrativa hispanoamericana experimentó un auge extraordinario en el siglo XX. Y bajo esa perspectiva, la novela se convierte en un medio para la búsqueda y la expresión de la identidad americana. Antes de esta época, llama la atención la ausencia casi total de novelas americanas. Existen varias excepciones a este vacío de 3 siglos que no hubo novelas, como por ejemplo Periquillo Sarmiento, de Fernández de Lizardi, o algunas novelas románticas como María, de Jorge Isaac, Amalia, de José Mármol, Soledad, de Bartolomé Mitre, o Esther, de Miguel Cané. Algunas novelas que simplemente se... En la novela hispanoamericana podemos distinguir 2 etapas. La novela realista a principios del siglo XX y la renovación narrativa con los escritores del boom después de la década del 60, ¿cierto? La novela realista, lo que nos interesa. Vamos a ver qué es la novela realista. La novela realista nos habla de la realidad, ¿cierto? En las primeras décadas del siglo XX, por allá por 1900, 1910, 1920, 1930, inclusive en los primeros décadas del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, la novela hispanoamericana imita los modelos de la novela realista y naturalista del siglo XIX español, aunque con notables diferencias, como vamos a ver más adelante. Según la temática, podemos clasificarlas en 3 grandes grupos a la novela realista. Novela de la tierra, novela de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y novela indigenista. 3 tipos de novelas que vamos a clasificar. La novela realista se clasifica en 3 tipos principales.
novela de la tierra, novela de la Revolución Mexicana y novela indigenista. ¿Sí? Vamos a ver cada una de ellas, ¿qué nos dice? Novela de la tierra, ¿qué nos dice la novela de la tierra? En la novela de la tierra, el tema común de estas novelas suele ser el intento del hombre de dominar la todopoderosa naturaleza en América. Generalmente la todopoderosa naturaleza acaba con la derrota del hombre. Entre estas novelas tenemos La vorágine, por ejemplo, de José Eustacio Rivera, Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldez y Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, la novela de la tierra, ¿cierto? Nos habla de la actitud del hombre por querer dominar la naturaleza aquí en América, ¿sí? Y en América tenemos una naturaleza muy fuerte, unas selvas impenetrables. De eso nos habla. Luego tenemos la novela de la Revolución Mexicana. Estas novelas son de carácter testimonial, o sea, nos dan testimonios, ¿sí? Y tienen un estilo realista sobre lo que pasó durante la Revolución Mexicana, allá en México, por los años 1900. Sin, estas novelas de la Revolución Mexicana no tienen muchos adornos literarios, lingüísticos, ¿no? Sin retórica, melodramática y con un lenguaje cercano al reportaje periodístico, porque su correlato literario aborda como tema o marco argumentativo sucesos de la Revolución Mexicana. Entre estas novelas tenemos Los de Abajo, de Mariano Azuela, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, y México insurgente, de John Brett. ¿Sí? Listo. Luego vamos a la novela que vamos a poner énfasis, que es la novela social o indigenista. Los novelistas latinoamericanos también muestran interés por las condiciones de vida de las clases oprimidas, los indios, los mestizos. ¿Sí? Estas obras, la novela social o indigenista, estas obras denuncian la injusticia social y la explotación que sufren los indígenas y los problemas raciales de la sociedad americana. Entre los escritores más sobresalientes de la novela realista, tenemos a Ciro Alegría en el Perú, con su libro El mundo es ancho y ajeno. Aquí en Ecuador tenemos un gran exponente de la novela social realista indigenista, que es Jorge Icaza Coronel, con su obra Huasipungo. Ahí delata en Huasipungo todos los vejámenes que sufrió los indígenas, en el páramo especialmente, cuando tenían sus huasipungos, huasipungueros, ¿cierto? Con el hacendado, cómo eran tratados, cómo eran maltratados más bien, cómo eran vejados todos los derechos humanos, no existía, cómo eran vejados, no existía, pensaban que el indio era un animal más de la hacienda, que no sentía, no tenía alma el indio, no siente. ¿Sí? Listo. Tenemos también a Adalberto Ortiz con su libro Juyungo y Alejo Carpenter con Ecuyumbajo. ¿Sí? Vamos a hablar de Jorge Icaza Coronel, que es uno de los principales exponentes de la novela realista indigenista, social o indigenista, de aquí del Ecuador y a nivel latinoamericano. Su obra Huasipungo fue leída a nivel mundial, fue reconocida a nivel mundial, ya que fue una obra de denuncia social respecto a los vejámenes y a las atrocidades que cometían contra los indígenas del páramo, los indígenas. Jorge Icaza Coronel fue un escritor y novelista quiteño. Nació en 1906 en Quito y murió en 1978. Fue el máximo representante, junto con Alcides Arguedas y Ciro Alegría, del ciclo de la narrativa indigenista del siglo XX. La infancia de Jorge Icaza Coronel, ¿sí?, transcurrió en un latifundio de su tío, en una hacienda, un latifundio de su tío, donde entró en contacto con la realidad social ecuatoriana que marcó toda su obra. Icaza es una figura sobresaliente del indigenismo en la narrativa ecuatoriana. En su primera novela, Huasipungo, que lanzó en 1934, expone la degradada situación en que se encuentran los indios sometidos a la esclavitud por los patrones, que cuentan con el apoyo de la autoridad civil y de la autoridad eclesiástica.
Este libro es de valiente denuncia social y crudo realismo. Este libro se ha convertido en una obra fundamental en la evolución de la corriente indigenista del Ecuador. Con este libro, la novela ecuatoriana entra de lleno en la tendencia del compromiso social de la novelística actual. ¿Sí? Entonces, hasta ahí llegamos el día de hoy. Hemos visto, ¿no es cierto? Sería bueno, señoras, señoritas y señores estudiantes, que ustedes lean Huasipunco, lean y desen cuenta cómo ese libro salta de la realidad, por eso es novela realista, porque cuenta la realidad, es una denuncia a las atrocidades que sufrían los indígenas en las haciendas, que hasta ahora, si vamos a la provincia de Chimborazo, a la provincia de Cotopaxi, a los páramos, todavía existen haciendas y todavía existen guasipungueros, aunque no lo crean, en pleno siglo XXI. Entonces les invito a que lean este libro, señoras, señoritas y señores. Usted ya sabe la tarea que toca hacer para la próxima semana. Igual, resumen de la unidad 2. Resumen de la unidad 2, que ya están las páginas definidas en la tarea para esta semana, que está en la matriz de planificación. Que pasen una buena tarde. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Dudas a las órdenes a mi teléfono. Por favor, haga los deberes. Hay estudiantes que no me están presentando los deberes. Una buena tarde, señores.